Revelado, el escalofriante ascenso de un genocida al poder en Roma. Un secreto siniestro expuesto. La Ciudad de México, de noche, se viste de sombras y murmullos. Alejandro, enfermero nocturno, caminaba por calles que parecían susurrar secretos. La luna iluminaba las grietas en el pavimento, el aire cargado de una inquietante sensación. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en los rumores sobre personas desaparecidas, ecos aterradores de una comunidad que se desmoronaba. A su alrededor, los rostros de sus vecinos se tornaban cada vez más inquietantes, como si ocultaran algo oscuro. La figura de un político carismático comenzaba a perfilarse, su sonrisa era un reflejo que calmaba, pero algo en ella provocaba un escalofrío en la nuca. Al llegar a su hogar, encontró a su madre sentada en la mesa, su mirada perdida como si pudiera ver más allá de las paredes desgastadas. Alejandro, vi algo extraño en el barrio, murmuró. La voz temblorosa de su madre lo atravesó. Grupos de hombres bien vestidos se movían por la plaza, repartiendo volantes. Ofrecían ayuda, pero en su forma de actuar había algo que lo hacía temblar. Bajo esa fachada respetable, sentía que latía una amenaza inminente. Todo lo que no sigue su rumbo desaparece, escuchó decir a un grupo de vecinos. Las palabras lo atravesaron. Se estremeció al darse cuenta de que no solo eran rumores, eran advertencias. Se sentía atrapado en un eco de historias de terror, como las que le contaban en las noches de su infancia, pero esta vez no eran cuentos, eran su vida. Mientras usaba su uniforme en el hospital, cada rostro que atendía parecía un reflejo de su propia angustia. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza, y su mente se llenaba de símbolos extraños que había visto en las calles. ¿Qué significan?, pensaba, mientras otra pesadilla se dibujaba en su imaginación. Aquellos que hacían preguntas eran despojados de su voz, de su existencia. El miedo le roía las entrañas. Una noche, tras recibir una llamada desesperada de un vecino, se aventuró en calles que parecían prontas a revelarle sus secretos. Las luces titilaban, y la sensación de ser observado crecía como una sombra detrás de él. Su corazón palpitaba descontrolado. No son solo números en el periódico, se decía, son vidas. Un chillido lejano hizo que el sudor frío recorriera su espalda. Las figuras que se movían entre las sombras parecían danzar alrededor suyo. Llegó a casa y encontró a su madre aún más preocupada. Alejandro, escuché más, dijo. La mirada de la madre ardía con una angustia que lo ascendía al abismo del miedo. El político no solo representaba una amenaza, ya había empezado a borrar del mapa a aquellos considerados indeseables. La traición de un amigo cercano hundió a Alejandro en una desconfianza que le dejó un vacío en el estómago. La figura del político se reclinaba entre las sombras, y él empezaba a darse cuenta de que su familia era el siguiente objetivo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con la tensión acumulada, Alejandro decidió confrontar lo que acechaba en la penumbra. A medida que los días pasaban, la atmósfera se tornaba más opresiva, y la sonrisa del político una máscara que escondía un rostro ensangrentado. La revelación lo llevó a un punto sin retorno, y mientras los ecos de gritos y lamentos resonaban en la noche, se dio cuenta de que escapar de esta pesadilla era solo el comienzo. ¿Quién realmente estaba al mando en ese callejón sin salida? Algo siniestro estaba a punto de ser destapado. La noche se cernía como un manto oscuro y pesado sobre la Ciudad de México. Alejandro sintió que el aire vibraba a su alrededor, cargado de tensión. Después de la inquietante conversación con su madre, un nudo le apretaba el estómago. Había algo en el ambiente, un presagio de calamidad que lo empujaba a actuar. Con su uniforme de enfermero aún puesto, decidido a desentrañar la verdad, se adentró en la plaza. Las luces parpadeantes revelaban figuras que sazonaban las sombras. Hombres de trajes oscuros, con miradas fijas, le rodeaban como carroñeros alrededor de un cadáver. Susurraban entre ellos, y el eco de sus risas parecía burlarse de cualquier intento de resistencia. Alejandro se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda.
El verdadero objetivo de esos hombres no era ayudar, sino controlar, reforzar su dominio a través del miedo. Mientras observaba, un rostro le llamó la atención, un hombre conocido en el barrio, un viejo amigo de la infancia. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Ramón, murmuró para sí mismo. Era un excelente periodista, siempre involucrado en asuntos alineados con la verdad. Sin embargo, algo en su mirada le pareció extraño, como si algo en su interior se hubiera apagado. Alejandro, gritó Ramón, acercándose a él. Tienes que huir de aquí, no hay tiempo. La urgencia de su tono hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás con ellos?, preguntó, tratando de entender, pero Ramón solo agitó la cabeza, un rayo de desesperación en sus ojos. La voz de Ramón se tornó apenas un susurro. Lo que hemos descubierto es mucho más grande de lo que imaginamos. Este político está detrás de todo. La gente desaparece, y ellos tienen un plan que se ejecuta esta misma noche. Nadie está a salvo. De pronto, una risa burlona interrumpió su conversación. El político, con esa sonrisa que Alejandro había empezado a temer, apareció ante ellos como un predador que había encontrado a sus presas. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó en tono juguetón, acercándose. Dos viejos amigos intercambiando secretos. ¡Qué bonito! Alejandro sintió un sudor frío recorrer su frente. Ramón lo tomó del brazo, apretándolo con fuerza. No podemos quedarnos aquí, insistió. Alejandro miró a su amigo, el odio y el terror reflejados en sus ojos. Pero el político ya había comenzado a girar hacia ellos con un brillo siniestro en su mirada. Muchachos, tienen que entender que la disidencia no es bienvenida en mi nuevo orden. No lo olviden, exclamó, y la risa de sus cómplices resonó en el aire, como un eco de muerte. Con el corazón en un puño, Alejandro se dejó llevar por el pulso del miedo. Sabía que tenía que escapar, pero una parte de él anhelaba afrontar los demonios de su pasado. Fue entonces cuando escuchó un grito desgarrador que cortaba la noche. Era un lamento que se elevaba entre las paredes de la plaza, un recordatorio escalofriante de la realidad en la que vivían. Sin pensar, se lanzó hacia la fuente del grito, una sombra que destacaba entre la multitud. Ramón, gritó, pero las sombras parecían consumir su voz. Al girar, vio cómo el grupo de hombres comenzaba a dispersarse, y justo en ese momento, una de las figuras se volvió. Era una mujer, su rostro cubierto de terror, sus ojos recordándole todo lo que estaba en juego. La visión hizo que su sangre se helara. Con un instante de claridad, supo que había cruzado una línea que no tenía retorno. Ahora no solo se trataba de su vida, sino también de su madre, de su comunidad, de todos aquellos que habían desaparecido en la neblina del horror. Y entre esos pensamientos, la voz de su madre resonaba en su mente. Todo lo que no sigue su rumbo desaparece. De repente, la música de la noche se tornó ensordecedora. Alejandro sintió que un nuevo ciclo de terror se acercaba, y lo sabía, para ellos, la noche no haría más que comenzar. ¿Sería él el próximo en desaparecer? Mientras la multitud se dispersaba y el caos estallaba, un eco oscuro se manifestaba en su interior. Tendría que ser más astuto, más rápido. La lucha apenas comenzaba. El grito resonaba en su mente como un eco persistente. Alejandro sintió la adrenalina surcar su cuerpo. El mundo parecía girar a su alrededor mientras se abría paso entre las sombras, empujándose contra las figuras confusas que ahora se movían a su alrededor como si estuvieran danzando en trance. La mujer del rostro aterrorizado seguía allí, inmóvil, como una estatua en medio del caos. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, clamó, su voz desgarrándose. Sin pensarlo, Alejandro extendió la mano, pero ella retrocedió, sus ojos completamente desorbitados, mirándolo con miedo. No era él quien la aterrorizaba, sino lo que acechaba en la oscuridad. Las luces parpadeantes comenzaron a apagarse, una a una. Un frío penetrante llenó el aire, y en ese instante, un profundo silencio envolvió la plaza. El murmullo se apagó como uno de esos últimos recuerdos que se desvanecen, dejando solo el crujido de pasos apurados y el terror palpable. De pronto, varios destellos iluminaron la escena, y Alejandro pudo ver más claro a su alrededor. El político había desaparecido, llevándose consigo a su grupo de cómplices. Pero la amenaza seguía allí, latente, como un río en calma antes de la tormenta. Alejandro volvió la vista a la mujer, que había comenzado a llorar silenciosamente. ¿Qué sabes?, le preguntó con urgencia, acercándose.
Las palabras se le amontonaban en la garganta. Ella parpadeó, sus labios temblorosos intentando formar frases. Él está detrás de todo, dijo ella finalmente, cerrando los ojos con fuerza. Hay un ritual. Esta noche se ejecutará, y no solo son políticos. Son seres que intercambian. Alma se interrumpió, inhalando aire rápidamente, como si las palabras pesaran más que su aliento. La gente que desaparece están allí, en su poder. Un escalofrío recorrió a Alejandro, notando cómo cada pelo en su cuerpo se erizaba. ¿Dónde? Dímelo. Le urgió. En la vieja iglesia del barrio, respondió, abriendo los ojos otra vez, esta vez brillando con determinación. Tengo que ir. Nos necesitan a todos. Estaba a punto de replicar cuando escuchó un ruido proveniente de los alrededores. Sombras comenzaron a acercarse, danzando desde las esquinas de la plaza, como si fueran prolongaciones de la oscuridad misma. Alejandro, llenándose de coraje, tomó la mano de la mujer. No hay tiempo. Vamos. Corrieron, atravesando la plaza, pisando restos de escombros y haciendo caso omiso a las miradas furtivas que los acechaban desde la penumbra. La iglesia, visible al final de un callejón, parecía un santuario burlándose de su desesperación. El camino se oscureció, y cada paso resonaba como un latido, cada vez más acelerado, como si el propios edificios contaran su inquietud. Repentinamente, un grito desgarrador surgió de la iglesia. Un grito de alguien más. Más fuerte que el de antes, agonizante. Alejandro sintió un estremecimiento que le desgarraba el alma. Su mente se llenó de imágenes terroríficas, personas apagadas, la esencia de la vida apagándose, como una vela ante el susurro del viento. Debemos entrar, dijo, sintiéndose como un niño en la fría entrada a un mundo que lo desbordaba. Pero la mujer dudó, apretando su mano con fuerza. No puedo. Ellos saben lo que somos. ¿Y si son ellos los que se lo llevan todo? Le respondió, y su voz, aunque temblorosa, retumbó como el clangor de una campana en una noche sombría. No podemos dejarlos ganar. Debemos luchar. Ella miró a su alrededor, como si evaluara su suerte. Y en su mirada de tristeza, encontró la chispa de la esperanza compartida. Así, juntos, dieron el paso hacia el umbral, como si su destino estuviera esperando a ser desafiado. El aire dentro de la iglesia era denso y frío, impregnado de un hedor a humedad y secretos oscuros. La luz de las velas temblorosas se reflejaba en rostros de desesperación, sombras de personas encadenadas a su destino. Alejandro. Una voz resonó desde el fondo, familiar y desgarradora. Eran los gritos de aquellos que había querido proteger. Aprisionados en un lugar donde nadie debería estar. Sus ojos reflejaban terror. Sin embargo, al fondo, en el altar, una figura se alzaba con presencia amenazadora. Era el político, ahora despojado de su disfraz de carisma y arrogancia, en su lugar había una mueca de triunfo. Has llegado justo a tiempo. Bienvenidos a su final, dijo, con una voz que resonaba como un eco profundo y helado. Alejandro sintió como el terror se apoderaba de él nuevamente, su corazón palpitaría con fuerza, pero había algo más fuerte que el miedo, la esperanza. Se preparó para enfrentarlo todo. ¿Lo lograría? ¿O sería solo otra estrella que se apagaría en la oscuridad? El destino parecía cerrado, pero dentro de él, un fuego comenzaba a encenderse. El eco de la voz del político se anidó en la mente de Alejandro como un reptil resbaladizo. ¿Qué final?, se preguntó, sintiendo como el vaho de la desesperación lo envolvía. La mujer a su lado, que aún sostenía su mano con fuerza, temblaba, pero sus ojos brillaban con determinación. Debemos hacer algo, le susurró, aunque el miedo casi le ahogaba las palabras. El altar se iluminó de repente, destellos de una luz sobrenatural que parecían surgir del suelo mismo, llenando la iglesia con una energía opresiva. Alejandro pudo ver más claramente a los atrapados en la penumbra, algunos eran amigos, otros conocidos, todos atrapados en un trance que los hacía parecer sombras de lo que una vez fueron. La mujer soltó un grito que se perdió en el aire. ¡Libérense! Desde el fondo, el político alzó sus brazos en un gesto grandilocuente. Es inútil. Ustedes son parte del sacrificio. Esta noche, buscan poder, y lo obtendrán a un alto costo. Los hombres y mujeres encadenados comenzaron a reaccionar, sus ojos centelleando bajo la luz del altar. Con cada palabra del político, Alejandro podía sentir que el ritual que se estaba fraguando a su alrededor se alimentaba de sus propios miedos.
Sabía que debía actuar, y rápido. ¿Tienes algo?, le preguntó a la mujer, mientras buscaba en su mochila. Sus manos temblaban, y su corazón latía con fuerza. Cualquier cosa que pueda usarse. Ella cerró los ojos y, con un esfuerzo evidente, sacó un pequeño amuleto de su cuello. Era una figura oscura que emitía un tenue brillo a pesar de la opacidad que los rodeaba. Es de mi familia, se dice que ahuyenta a las criaturas de la oscuridad. Perfecto, murmuró Alejandro, tomando el amuleto con fuerza, sintiendo que el tiempo se agazapaba alrededor de ellos en una espiral de caos. Bien, hagámoslo. Dando un paso adelante, elevó el amuleto mientras gritaba, liberen a estos inocentes. No permitiré que sigan alimentándose de sus almas. El político, sorprendido, frunció el ceño. ¿Te crees más fuerte que yo? Eres solo un insecto en mi mundo. Una explosión de sombra surgió de las paredes, cada una sableada de terror viviente, ansiosa por engullirles. Alejandro sintió la presión del terror en su pecho, las sombras se movían rápidamente hacia él, pulsando con una fuerza oscura. Pero no se detuvo. El amuleto comenzó a vibrar en su mano, como si cobrara vida propia. Las sombras retrocedieron, un escudo de luz gritó desde el artículo familiar, blandiéndolo en dirección a las criaturas que se retorcían. Alejandro miró a la mujer, sus ojos eran una mezcla de alarma y esperanza. Sigue creyendo. Usa tu voz para liberarlos. Juntos, comenzaron a recitar palabras antiguas que resonaban con cada latido del corazón de la iglesia. La luz creció, envolviendo a los atrapados, una antinatural que tocaba sus pies. Algunos abrieron los ojos, despertando de su letargo, y comenzaron a unirse al canto, sus voces alzándose hasta alcanzar un clamor. El político frunció el ceño, despachando sombras como si fueran sus soldados. Silencio. No permitiré que interfieras. Pero Alejandro no retrocedió. No te pertenezco, su corazón palpitaba peligrosamente. Ninguno de nosotros. El altar estalló en un destello de luz, y el poderoso murmullo de invocación se escuchó como el trueno. Las sombras se desvanecieron al chocar contra esa ola de energía colectiva. Un grito terrible se escapó de la boca del político mientras una grieta se abría en el piso bajo sus pies. La iglesia temblaba, como si estuviera viva, y Alejandro supo que estaban en el umbral de un cambio, un punto de no retorno. Pero, al mirar al político, vio los ojos llenos de furia y venganza. Esto no ha terminado, gritó el político, cayendo hacia la oscuridad. Siempre volveremos con un último destello, las cadenas de los prisioneros se rompieron, y en un momento, la iglesia estalló en un caos de luces y gritos. Alejandro supo que habían alcanzado una victoria, pero la amenaza había quedado plenamente latente. Mientras la mujer caía de rodillas, liberada de su captor. Alejandro sintió el peso de las sombras que aún acechaban en la lejanía. ¿Qué más tenían preparado? Afuera, el mundo parecía agitarse en un eco de miedo. El ritual había terminado, pero algo más oscuro se asomaba en el horizonte. Poderosos ecos resonaban, el político no era el nacimiento de la noche, sino su sombra ominosa. ¿Podrían enfrentarse a lo que vendría después? Las respuestas pronto llegarían, pero el costo sería más alto de lo que podían imaginar. La luz del altar se disipó, pero la atmósfera seguía cargada de una inquietante densidad. El eco de los gritos resonaba en las paredes desmoronadas de la iglesia mientras Alejandro ayudaba a la mujer a levantarse. Los rostros a su alrededor miraban, aún aturdidos por la experiencia. Algunos apenas respiraban, otros balbuceaban palabras sin sentido. Debemos salir de aquí, dijo ella, su voz apenas un susurro, mientras sacudía la cabeza, como intentando despejarla de gruesas nubes de terror. Pero Alejandro miró hacia el altar, donde una sombra aún se movía con una malevolencia que hacía vibrar el aire. La grieta en el suelo latía como un corazón oscuro, y el murmullo que surgía de ella parecía arrastrar a sus pensamientos hacia un abismo. Ahora, gritó, tirando de su brazo, y juntos se apresuraron hacia la salida. El aire afuera era fresco pero estaba impregnado de una inquietante calma. Las estrellas brillaban de manera despreocupada, ajenas al horror que se había desatado. Sin embargo, la paz era engañosa. Al volver su mirada hacia la iglesia, Alejandro sintió como si una mirada horrenda se posara sobre ellos. No sé qué hicimos, pero eso no fue suficiente, murmuró. Su voz tembló con un temor renovado. La mujer asintió, su rostro pálido contra la oscuridad. Necesitamos encontrar a los demás, a los que logramos liberar no todos despertaron.
No podemos dejar que los atrape de nuevo. No había tiempo que perder. Se dirigieron al parque cercano, un lugar donde solían pasar las tardes. El ambiente era tranquilo, las luces de las calles parpadeaban como si también tuvieran miedo de lo que había ocurrido. Pero a medida que avanzaban, percibieron que algo no estaba bien. Las sombras en el suelo parecían multiplicarse, se arrastraban lentamente como serpientes, dispuestas a devorar la luz que las rodeaba. Alejandro sintió el pulso de su corazón acelerarse. No es posible, no pueden estar bajo un viejo roble. Vieron a un grupo de personas sentadas en la tierra, con miradas vacías. Eran aquellos que habían sido liberados, pero sus ojos, esos ojos una vez vibrantes, ahora eran solo pozos oscuros. ¡Despierten! Alejandro gritó, corriendo hacia ellos. Pero antes de poder tocarlos, una risa resonó a su alrededor, suave pero llena de malicia. El político apareció de entre las sombras. ¿De verdad creyeron que podrían librarse de mí tan fácilmente? Su voz era como una seda fría, envolvente, y los cuerpos inmóviles a su alrededor comenzaron a moverse, como marionetas manipuladas por hilos invisibles. Son parte de mi juego, y ahora sus amigos son solo peones en mi tablero de poder. En este mundo, la victoria siempre tiene un precio. Alejandro se sintió paralizado, el terror congeló su cuerpo. No, gritó la mujer, pero las palabras se ahogaron en el aire cuando el político avanzó, su presencia oscura llenando el espacio con ganas voraces. Pensaron que la luz los liberaría, continuó él, chasqueando los dedos. A su señal, sombras comenzaron a materializarse de las paredes, esperando con ansias engullir a su siguiente víctima. Pero no hay luz que pueda vencerme. Yo soy la tormenta, el eco de sus peores miedos. Y he venido a cobrar mi venganza. Con un grito de rabia y miedo, Alejandro levantó el amuleto, pero no había más luz que invocar. La energía de la noche se tornó paralizante, el eco del ritual seguía reverberando. Tenía que actuar. Pero, ¿cómo luchar contra lo que ya había sido invocado? La mujer, tomando su mano, lo miró a los ojos. No podemos rendirnos. Tal vez haya algo más que podamos hacer. Y con esa determinación, se lanzaron hacia el oscuro corazón del caos, donde la sombra del político esperaba su próxima jugada. Sin embargo, algo maligno se había tejido en el aire a su alrededor. Mientras corrían, el viento susurró, uniendo en su murmullo las voces de aquellos atrapados. Siempre volveremos, resonó una vez más en sus mentes, la advertencia de que la victoria había traído no solo liberación, sino un nuevo horror aún más aterrador. A medida que cruzaban la frontera entre la luz y la oscuridad, Alejandro se dio cuenta de que su lucha era mucho más que una batalla por la vida. Era un enfrentamiento contra un poder que nunca había sido doblegado, uno que había prometido regresar. La noche apenas comenzaba. Los latidos de Alejandro retumbaban en su pecho mientras corrían hacia la penumbra del parque. Cada paso en la maleza parecía un susurro ominoso, como si la tierra misma se quejara de su travesía. La mujer a su lado, visiblemente agitada, miraba hacia atrás, como si temiera que algo la siguiera. ¿Por qué no despertaron?, preguntó ella, derrumbándose repentinamente en el suelo, las manos cubriendo sus ojos llenos de lágrimas. No podemos dejar que eso les pase de nuevo, lo sé, respondió Alejandro, llenándose de determinación. Pero tenemos que encontrar alguna forma de romper este ciclo. No podemos permitir que ellos tomen el control de nuevo. A su alrededor, el viento se arremolinaba, golpeando las hojas de los árboles. En el fondo, las sombras parecían formar figuras distorsionadas, retorciéndose en un ballet macabro. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era alguien conocido, un amigo. Alejandro se llevó las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido que lo atormentaba. «Vamos. Debemos ayudarlo», gritó, tirando de la mujer hacia la dirección del eco. Pero ella se tambaleó, su rostro reflejaba un terror visceral. «No, Alejandro, todavía no lo entiendes. No todos los que despertamos volverán a ser los mismos. Lo que suceda aquí, esta noche, determine quiénes somos de ahora en adelante». Alejandro dudó, pero la urgencia en su interior era más fuerte. Arrastrándola con él, avanzaron hacia el grito. Entre los árboles, vieron a su amigo Carlos, encorvado, sus manos se movían frenéticamente sobre la tierra, como si intentara escarbar algo que desgraciadamente se le estaba escapando. «Carlos», lo llamó Alejandro, pero no hubo respuesta. Solo un murmullo incomprensible brotaba de los labios de Carlos, algo que resonaba en sus oscuros ojos.
Un frío intensificó el aire, empujando a Alejandro hacia atrás. De pronto, la figura del político apareció nuevamente, emergiendo de las sombras con una risa que hacía eco en la oscura noche. Y aquí están, los héroes de la historia. Pero, ¿de qué sirve el sacrificio si hay más sombras en su interior? Las palabras del político golpearon a Alejandro como un hacha, esa verdad era un puñal en su corazón. Su rabia creció, pero se sintió impotente. «Cállate», gritó, intentando controlar su respiración. «Es un juego, querido Alejandro, y cada movimiento tiene sus consecuencias», murmuró el político, con una mirada burlona. «Carlos, como todos los demás, es solo un eco de lo que una vez fue. Las sombras se alimentan de miedo, y el miedo puede transformarse en algo mucho más oscuro». Entonces, los ojos de Carlos comenzaron a brillar con una luz de un rojo inquietante, y de su boca salió un llanto que dejó a Alejandro paralizado. «No puedo detenerlo». La mujer a su lado se llevó las manos a la cabeza, angustiada. «No. Esto no puede ser. Carlos, eres tú». Las sombras danzaban, alimentándose del terror pulsante en el aire, y el político se acercó, disfrutando el espectáculo de la desolación ante él. La oscuridad habla en sus voces. Ahora son uno con ella, y lo que queda de ellos jamás volverá a ser el mismo. Con un rugido impulsado por un instinto salvaje, Alejandro se lanzó hacia su amigo, decidido a rescatarlo. Pero en el momento en que sus manos trataron de tocar a Carlos, un grito estalló y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Retrocedió, como si el suelo ardiera bajo sus pies. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar para salvarlo?», preguntó la voz burlona del político. «Todo», murmuró Alejandro, aunque una parte de él temía la respuesta. En ese instante, el aire se espesó, y el mundo se detuvo. La oscuridad se cernía sobre ellos. «Todo tiene un precio, Alejandro», dijo el político, mientras risas resonaban a su alrededor, elevándose como una sinfonía de horror. Dando un paso adelante, Alejandro miró a la mujer. «No podemos rendirnos, no ahora». Pero mientras la oscuridad se apoderaba de su mente, preguntó, «¿estaremos listos para enfrentar lo que esto puede costarnos?». El eco de una risa escalofriante se hizo más fuerte, y en un instante de revelación aterradora, la certeza de que el verdadero horror apenas comenzaba se apoderó de él. ¿Hasta dónde llevaría la oscuridad su alma? El silencio que siguió al grito de Carlos se sintió como un peso de plomo en los corazones de Alejandro y la mujer. Las risas del político se desvanecieron, dejándoles con un susurro ominoso que parecía colarse entre los árboles. El aire se volvió espeso, casi palpable, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos como un abrigo helado. «¿Qué hacemos?», preguntó la mujer, su voz un hilo entrecortado. Alejandro sentía cómo su determinación se tambaleaba, cada palabra del político pulsando como un latido lejano. «Debemos deshacernos de él», Alejandro respondió, los ojos fijos en la mirada de Carlos, que ahora brillaba con un fuego extraño y perturbador. Pero antes de que pudieran actuar, el ambiente cambió. Las sombras comenzaron a cobrar vida, formando figuras grotescas que danzaban a su alrededor. Algunos reflejaban rostros familiares, otros eran sombras sin forma pero con una presencia aplastante. Cada uno parecía alimentarse del miedo, alimentándose de la esperanza que apenas florecía en sus corazones. «Escúchame, Carlos». Alejandro gritó, sus palabras atravesando la neblina oscura como una luz tenue. «Recuerda quién eres. Lucha contra esto». El llanto de Carlos resonó una vez más, ahora más fuerte y más desesperado. «No puedo, no puedo». Su mirada se desvió hacia el político, los ojos rojos brillando con un terror que sacudió incluso a Alejandro, quien sentía que su propia cordura se tambaleaba. «¿Ves? El miedo tiene un poder inigualable», dijo el político, su voz suave como el roce de una pluma, en contraste con la tormenta de emociones que los rodeaba. «Y no solo de aquellos que yacen en la oscuridad, sino también en aquellos que se creen fuertes». «Cierra la boca», espetó Alejandro, decidido a no ceder ante el miedo. «Carlos. Eres más fuerte que esto». Sin embargo, en ese instante, la fuerza de su amigo pareció menguar. Carlos se encorvó aún más, sus manos arrugadas aferrándose a la tierra, como si en ella buscara refugio. Las figuras sombrías se acercaron, sus ojos destilando una hambre insaciable. «Es hora de decidir», dijo el político en un susurro seductor. «¿Te atreverás a unirte a ellos?». En la oscuridad, Alejandro se encuentran los verdaderos poderes. «No», gritó la mujer de repente, al darse cuenta de lo que estaba en juego.
El terror se manifiesta de distintas maneras, y en su angustia, fue consumida por una desesperación voraz. Se arrojó hacia Carlos, mientras él alzaba una mano temblorosa y un grito desgarrador resonaba en la noche. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar, como si la tierra misma estuviera viva. Las raíces salieron a la superficie, envolviendo los pies de Alejandro y la mujer, atrapándolos en un abrazo mortuorio. Las sombras a su alrededor se alzaban, aullando con el viento, un coro macabro que abrumaba los sentidos. Tu deseo de salvarlo ha despertado lo que llevamos dentro, dijo el político, con una sonrisa que retorcía sus rasgos. ¿Estás listo para lo que vendrá? Porque ya no hay regreso. El eco de su risa resonó, dejando un inquietante vacío en el aire. Alejandro, paralizado, miró a la mujer, y la mirada de ambos se encontró en un momento de terror y comprensión. El precio de la luz era un sacrificio en la oscuridad. Escápense, gritaron las sombras, susurrando verdades incomprensibles. Mientras la oscuridad tomaba forma física, rodeándolos como si fuera una criatura viva, Alejandro comprendió que no podría salvar a Carlos sin sacrificar algo más que su propia vida. Una desoladora elección se cernía sobre él. Y entonces, Carlos, en un último intento de lucha, alzó la cabeza. No me dejes caer en ese momento. Alejandro supo que la batalla decisiva no solo era externa, sino interna. La oscuridad se cerró sobre ellos, al tiempo que un grito reverberaba en sus corazones. ¿Qué harían si el sacrificio fuera de uno de ellos? ¿Se atreverían a jugar con la vida propia o la de sus seres queridos? Y en el abismo de la noche, la respuesta se desvanecía, convirtiéndose en un eco de incertidumbre aterradora. Las sombras se retorcieron, como si la propia noche estuviera respirando, y el grito de Carlos se convirtió en un eco distante, mezclándose con los murmullos oscuros que llenaban el aire. Alejando su mirada del abismo de desesperación, Alejandro se enfrentó al político, cuya sonrisa era más grotesca que ninguna de las sombras que les rodeaban. ¿Qué eres?, le preguntó Alejandro, intentando encontrar un hilo de sentido entre la locura que presenciaban. La mujer a su lado se aferró con fuerza a su brazo, sus ojos desbordando un miedo que parecía palpable. Soy lo que siempre ha estado aquí, lo que teme la gente, respondió el político, su voz profunda resonando en el aire denso. Soy el miedo hecho carne y he venido a llevarlos conmigo a la oscuridad. Carlos será mi nuevo legado. Las sombras giraron, como si aplaudieran su perversidad, mientras la tierra temblaba más fuerte. Alejandro, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con engullirlo, tomó una decisión. Debía actuar. Se dio cuenta de que habían subestimado la fuerza de su unidad. Si realmente podía luchar por Carlos, también podía luchar contra esta oscuridad. Carlos. Escucha mi voz. Vuelve a nosotros. Alejandro gritó, dirigiendo todas sus fuerzas hacia su amigo. Las visiones deformadas que lo rodeaban temblaron dudosas. Carlos levantó la vista lentamente, aún atrapado en la maraña de raíces. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que caían al suelo, como pequeñas piedras en un lago en calma. Te necesito, no puedo enfrentarlo. Solo la voz de Carlos era un susurro desgastado por el terror. A cada palabra, las sombras se aproximaban, respaldadas por el aliento frío del político que se mantenía a la espera. No estás solo. Levántate, hermano, no dejes que te consuma. Los gritos de Alejandro resonaban con determinación, mientras él y la mujer luchaban por liberarse de las raíces. Pero en ese instante crítico, el político alzó una mano y pronunció un conjuro en una lengua olvidada. Las sombras se agitaron violentamente, como si el mundo entero fuera arrastrado a un abismo. Alejandro sintió un frío glacial atravesar su cuerpo. La oscuridad estaba viva, lanzándose hacia ellos con el ímpetu de una marea mortal. Es tu decisión, Alejandro, dijo el político, su mirada fija en él con un brillo perverso. ¿Salvarás a Carlos y sacrificarás a la mujer? ¿O, te atreverás a perderlo todo por él? Míralos a sus ojos, ¿cómo es la luz para ti? Aquel dilema hizo que Alejandro tambaleara. ¿Qué tenía más valor, lo que significaba la vida de Carlos o el amor que sentía por la mujer que había estado a su lado en esta pesadilla? La presión se hacía insoportable, y el aire era cada vez más pesado. Las sombras resonaban con risas malignas, susurrando verdades voraces, y Alejandro sintió que perdía el sentido. No. Ninguno de nosotros debe caer, gritó, y con un impulso de desesperación, liberó su cuerpo de las raíces, arrastrando a la mujer con él. El eco de su luz resonó, y las sombras retrocedieron un instante, como si estuvieran parpadeando ante la intensidad de su unión.
pero la calma fue breve. En un instante, el político hizo un gesto y los árboles comenzaron a crujir, dispuestos a caer sobre ellos con su peso. La tierra se movía, y un murmullo ensordecedor llenó el aire, arrastrando los últimos residuos de esperanza. ¿Listos para la revelación? ¿Que sacrificará a Alejandro, su vida o la de su amigo? Resonaba la voz de aquel ser, mientras los árboles se inclinaban amenazadoramente, creando un espectáculo aterrador. La mujer, mirando su rostro empapado de sudor y miedo, preguntó, ¿alguna vez veremos la luz de nuevo? Si no hacemos lo correcto, jamás volveremos a ver nada. La oscuridad parecía acercarse en una sombra tangible, casi anhelante. Y mientras el suelo se abría bajo ellos, Alejandro se dio cuenta de que su único camino hacia la salvación era más oscuro de lo que jamás había imaginado. Con el último aliento de voluntad, alzó la mano hacia el abismo. Hagamos esto juntos. Mientras el caos se desataba, un grito desgarrador atravesó el aire, dejando a todos congelados en un momento de terror absoluto, inseguros de quién o qué podría ser el siguiente sacrificio en esta macabra danza. El temblor de la tierra se intensificó, y una grieta se abrió ante ellos, revelando un abismo oscuro que parecía devorar la luz alrededor. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza. No, 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 era lo único que sabía decir mientras el horror crecía. Las sombras a su alrededor se contorsionaron, como serpientes que esperaban el momento justo para atacar, mientras el político, con una risa sibilante, se acercaba un paso más. Su figura inhumana parecía alimentarse de la desesperación. El sacrificio está cerca, Alejandro. ¿Cuál será el precio de tu valentía? Cernía sobre ellos la peor de las decisiones. El aliento helado de la oscuridad parecía susurrar a su oído, mientras luchaba por mantener el control. Fue entonces cuando, de repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo del abismo. ¡Carlos! Alejandro sintió el pánico elevarse en su pecho. La voz de su amigo sonaba distante, agonizante, y eso le daba fuerzas. «Carlos, estoy aquí», gritó, desafiando al miedo que quiso invadirlo. A su lado, la mujer vibraba de terror, pero sus ojos estaban fijos en el abismo, como si algo, una presencia, la llamara desde dentro. «No mires ahí», le susurró Alejandro, apretando su mano con fuerza. La conexión entre ellos era crucial, su única esperanza en medio de tal oscuridad. «Debemos enfrentar esto juntos. No podemos dejarlos ganar». Las raíces que habían apresado a Carlos comenzaron a agitarse, como si respondieran a las súplicas de Alejandro. Un brillo tenue parecía emanar de él, un resplandor que los envolvía, y las sombras, sorprendidas, retrocedieron un paso. Pero el político frunció el ceño. «No lo permitiré», y extendió ambos brazos, conjurando un nuevo hechizo que agitó la tierra bajo sus pies. Un viento helado se levantó, haciendo que el cabello de Alejandro se erizara. Las raíces de Carlos se apretaban, causando que él gritara de dolor. «Ayuda», su amigo suplicaba, y cada palabra atravesaba a Alejandro como dagas. «Debes luchar, Carlos. Recuerda quién eres». Alejandro se lanzó hacia el abismo, estirando la mano, pero el hueco se hacía cada vez más profundo, como un monstruo devorador que exigía la vida de su amigo. Con cada segundo que pasaba, la desesperanza crecía, junto a un terror palpante. La mujer a su lado, aún temblando, tomó aliento y se acercó al borde del precipicio. «Podemos hacerlo», gritó, su voz entremezclándose con el eco del horror. «Carlos, lucha. Estamos contigo». Un destello de inteligencia brilló en los ojos de Carlos, mientras alejaba la vista del abismo y fijaba su mirada en sus amigos. «No dejaré que esto me consuma», murmuró, y levantó su mano, como si su voluntad pudiera superar la oscuridad. El político, sintiendo que su poder se desvanecía, dio un paso atrás. «No se interpongan en mi camino», rugió, sus ojos ardían de furia, pero su grito se ahogó en el viento abrasador que se desató, como si el universo mismo hubiera decidido tomar partido en esta batalla. La mujer y Alejandro se unieron en una formación de protección, rodeando a Carlos con su luz. «¿Qué eres tú?», Alejandro preguntó, mientras el mundo a su alrededor temblaba. Pero antes de recibir respuesta, una sombra más oscura emergió del fondo del abismo, arrastrando consigo un aura de muerte. Carlos quedó paralizado, incapaz de apartar la vista de aquel ser aterrador, que parecía ser la encarnación de todos sus miedos. «Estás a punto de descubrir la verdad detrás de tu propia oscuridad», susurró el ser sombrío, mientras las sombras restantes se dispersaban a su alrededor, como un trueno lejano que anticipaba el desastre.
¿Podrían Alejandro y la mujer sostener esa luz por más tiempo, o el destino de Carlos era ya un sacrificio sellado? Con el eco del grito de su amigo resonando, Alejandro supo que la lucha apenas comenzaba. Y en el fondo de su ser, surgía la pregunta que todos temían: ¿podría enfrentarse a su propio miedo y vencerlo? La atmósfera se volvió irrespirable, el abismo a sus pies se alzaba como un monstruo hambriento. Alejandro sintió como el terror se intercalaba con la determinación mientras su mano se aferraba a la de la mujer. «No dejaremos que esto termine así», exclamó, su voz resonando con la fuerza de los recuerdos compartidos, de todo lo que habían luchado hasta ese momento. Las sombras comenzaron a surcar el aire, retorciéndose con un fervor casi palpable. Carlos, atrapado entre la desesperación y el resguardo de sus amigos, respiraba irregularmente. «No quiero ser parte de esto», dijo, sus palabras una súplica que retumbaba en el aire pesado. Las raíces que lo mantenían prisionero se agitaron, tensándose como si supieran que el esfuerzo de sus amigos era su única esperanza. «El poder de la luz comienza en la verdad», repitió Alejandro mientras, en su mente, imágenes de risas, camaradería y amor llenaban su corazón. Juntos, se adentraron en lo más profundo de su ser, buscando la luz que llevaban dentro. «Recuerda lo que somos», gritó. La mujer junto a él, dándole fuerza, alzó la voz: «Tú eres más fuerte que esto. No dejes que te devoren». De repente, el ser oscuro retrocedió unos pasos. Carlos, con el rostro contorsionado por la lucha interna, encontró la fuerza que había dejado escapar. «No me rendiré», gritó, y la luz que emanaba de sus amigos se intensificó, iluminando el ambiente con una claridad que reclamaba su existencia. Las sombras temblaron, su hambre parecía disminuir, atemorizadas por el brillo que emitían juntos. Alejandro sonrió mientras una idea surgía en su mente. «Eres parte de nosotros, Carlos. Despierta». Se unieron todos en un grito, tres voces entrelazadas. La energía creció, y con ella, la luz estalló a su alrededor como un sol naciente. El político, arrinconado por el poder de su unión, se retorció, sus ojos ardiendo de furia. «¿Cómo es posible? No hay luz que pueda vencerme. Soy la eternidad de sus peores miedos yo». Pero aquel poder conjunto comenzó a deshacer la oscuridad. Las raíces que mantenían cautivo a Carlos cedieron lentamente, desgarrándose en pequeñas motas de humo que se dispersaban. Una corriente de esperanza fluyó entre ellos, uniendo sus miedos pero también su resiliencia. «Mira. La oscuridad no puede vivir donde la luz brilla con verdad», le animó la mujer. Las sombras rodeaban fabricando un vórtice inquieto, intentando recuperar su dominio, pero el brillo de la Trinidad fue más fuerte. Carlos, finalmente liberado, se levantó en una explosión de luz, sus ojos recobraron su color original, un fuego que ahuyentaba a las sombras. «Estoy aquí», dijo, y las sombras se dispersaron aún más, buscando refugio en la penumbra. Había logrado liberarse, alzando su voz y su valor. El político, colapsó a sus pies, su eterna arrogancia junto al horror se desvaneció en la negrura. «Esto no ha terminado», murmuró antes de ser consumido por la luz que crecía a su alrededor. Los tres amigos se lanzaron hacia adelante, unísonos en su sacrificio compartido. Con cada grito, cada acción y cada pensamiento, alimentaron la energía liberadora de su amor y amistad, generando un torbellino de ilusiones dispersando el terror. Al final, cuando la luz finalmente se disipó, todo quedó en calma. El aire se sintió más ligero, el ciclo de oscuridad que había asolado su vida fue quebrado. Las sombras se esfumaron, y la noche se desvaneció, dejando entrever un amanecer radiante. «¿Lo logramos?», preguntó Alejandro, aún con la adrenalina en la sangre, mirándola a ella y a Carlos. «Sí», respondió Carlos, asintiendo, sus ojos brillando con un fulgor renovado. «Pero no podemos ignorar que el miedo siempre acechará. Debemos estar unidos para enfrentarlo». Alejandro y la mujer estuvieron de acuerdo. La unión había sido su salvación, y juntos enfrentarían cualquier oscuridad que se atreviera a surgir nuevamente. Mientras la luz del nuevo día iluminaba sus rostros, un sentimiento de esperanza inundó sus corazones. «Nunca más seremos víctimas», susurró Alejandro, y las risas comenzaron a brotar entre ellos, todavía temerosos, pero conscientes de su poder. La vida continuaría, llena de altibajos, pero esta experiencia les había enseñado que el amor y la luz siempre prevalecen sobre la oscuridad. Un nuevo capítulo de su existencia estaba por escribirse, uno donde juntos, serían la verdadera fortaleza que jamás se quiebra. Y así, armados con su nueva verdad,
cruzaron el umbral de aquel parque, listos para enfrentar el mundo exterior. Habían derrotado a sus demonios, y aunque un eco de la oscuridad siempre permanecería, su unión sería su luz, su refugio. El viaje apenas comenzaba. Ahora te necesitamos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y fuertes teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Únete a nosotros.